Bien, gracias, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Orfa, muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo va todo en esta pandemia contigo? Oye, pues yo creo que ya me estoy acostumbrando. Pues ya que no, ya hay que ir pensando que el mundo va a ser distinto en varios niveles, entonces hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Claro, pues sí, de hecho, creo que todos estamos así medio agarrando vuelo para ver cómo va a ser esta nueva normalidad. Una cosa que me he dado cuenta, digo, en específico aquí con mi papá, que es periodista, escritor y todo. Eso digo. Eso dice. Es que en realidad, pues, él sigue trabajando desde casa y él siempre ha trabajado desde casa, y creo que muchos escritores así ha sido. ¿Tu realidad ha cambiado mucho en ese sentido? Y ahora que tienes más tiempo libre, no sé si tengas más tiempo libre, ¿la inspiración llega más rápido, menos? ¿Cómo va esto? Mi realidad no ha cambiado tanto porque yo trabajo desde casa y así ha sido desde hace mucho tiempo, entonces mis hábitos no han cambiado tanto, salir y eso no lo hacía mucho, ¿no? Lo que sí ha cambiado es lo de la creatividad. Yo creo que las primeras semanas que tuvimos de pandemia fueron como de un bloqueo total, que a mí no me ayudó para nada, a pesar de tener más tiempo libre, a pesar de tener espacio, a pesar de que mi situación no había cambiado, pues yo creo que la preocupación en general sí me bloqueó totalmente, pero ya recientemente, te digo, me he estado acostumbrando un poco, entonces he empezado a hacer textos breves, he empezado a hacer otras cosas y ahí se va destrabando poco a poco el asunto. Claro, oye, fíjate que cuando yo digo, la verdad es que ya te conocía y ya conocía tus obras, pero cuando empecé a investigar más me di cuenta que todos tus personajes son femeninos. Bueno, no todos tus personajes son femeninos, pero tus personajes protagonistas son femeninos, y hablas de que se te hace más fácil escribir acerca de mujeres, lo cual creo que no muchos hombres dirían lo mismo, ¿no? Ellos sí pueden escribir abiertamente de un personaje femenino y ahí está. Pero ¿por qué escribes específicamente de mujeres y en qué te inspiras? Escribo acerca de personajes femeninos, creo que porque para mí es más fácil entrar en la psicología femenina, obviamente, y en el trato con las demás mujeres, pues es fácil para mí entender como sus motivos, qué es lo que las impulsan a realizar, a tomar ciertas decisiones, a tener ciertos actos, hábitos, etcétera. Con los hombres me resulta más complicado, creo que es otra mentalidad totalmente distinta. Y no sé, creo que si yo me pusiera a escribir acerca de personajes masculinos, no sé si me saldrían tan sinceros como los femeninos, no sé, y además de eso, pues siempre me han atraído como las mujeres fuertes, no las ganadoras ni las triunfadoras, sino las fuertes, las necias, las que aunque digan, esto que estoy decidiendo está mal, pero ahí voy, ¿no? Entonces creo que son los personajes que me interesan, y sí, en mis novelas siempre las protagonistas han sido mujeres. Claro, oye, y entiendo que tus novelas se basan en no que se basen, pero hablan de la libertad o de la liberación de las mujeres, ¿no? Pero no son feministas, ¿o sí son feministas? ¿Consideras tu estilo feminista? No creo estar yo atribuyéndole a mi escritura un tinte político en ese sentido. Simplemente escribo de mujeres que hacen lo que quieren hacer, ¿no? Aunque no estén cargando ninguna bandera, aunque no tengan conciencia de ningún movimiento, simplemente hacen lo que hacen, ¿no? Incluso en mis novelas hay actos de crueldad de mujeres hacia otras mujeres, que es como en la vida cotidiana, simplemente, ¿no? Entonces, más que portar banderas, ellas portan su propia libertad y actúan de acuerdo a eso.
Con la emoción de que estuvieras con nosotros, Orfa, porque de verdad que estuvimos leyendo y viendo parte de lo que has escrito y hemos estado platicando acerca de tu postura tan especial, de la cual ahorita seguiremos hablando, pero se me olvidó decirle al público: Orfa Alarcón estudió Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo la beca del FONCA los años 2007, 2011 y 2014. Fue finalista del primer premio iberoamericano de narrativa a las Américas con su novela Perra Brava, traducida al alemán y al francés. Es autora además de las novelas Beach Doll y Loba, esta en Alfaguara en 2019, y ha participado en diversas antologías. Como editora ha trabajado para Alfaguara Infantil, Editorial Aguilar y el grupo Random House Mondadori, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Orfa, muchas cosas muy interesantes, pero sobre tu literatura. Ahí alguien nos está saludando. Un perrito. Un perrito. Siempre son bienvenidos. Mis perros que también quieren participar. Está bien, que nos den alguna opinión. Orfa, ¿tu literatura es una literatura socialmente combativa? Ay, mira, no creo mucho en el compromiso de la literatura para mejorar nada, ¿no? Más que dejar constancia de alguna época, crear un momento de esparcimiento, dar una imagen acerca de personajes. No creo que sea combativa, no creo que esté políticamente a favor o en contra de nada. Más bien lo que yo busco son textos amorales, en donde los personajes no son ni buenos ni malos. Y ya alguien dijo por ahí que si el escritor quiere mejorar el mundo, pues que haga activismo, ¿no? Ya sea por alguna causa o por otra, pero la literatura es para disfrutarse, para leerse, para hacer más que aportar un bien a la humanidad. Personajes amorales no quiere decir inmorales, o lo amoral termina siendo inmoral. Puede ser también. Sin embargo, ya sabemos que en las novelas siempre, aunque por más que los protagonistas sean moralmente despreciables, sabiendo pintarlos bien, los lectores terminan enamorándose de esos personajes. Uh-huh. ¿Cuál es tu filosofía entonces para la creación? ¿Uno crea literatura para un tipo de psicología y bienestar personal, para retratar, ilustrar lo que sucede en la sociedad, más allá de lo individual, para un cambio político, económico, internacional? ¿Para qué sirve la creatividad y para qué sirve tu creatividad en este sentido? Creo que todos tenemos muchas historias por dentro, ¿no? La escritura no debe ser un bien exclusivo del escritor, sino que todos tenemos que tener ese derecho y ese acceso a la escritura, porque siempre hay historias que merecen ser contadas. Eso sería el punto de donde debemos partir. Una historia que es distinta a las demás no debe quedarse ahí como en una anécdota que ya se olvidó y que nadie más se enteró, sino que puede ser guardada, conservada, registrada. Y cada autor, cada escritor tendrá sus propias búsquedas en su escritura, en la obra que hace. Yo lo que quiero es como contar esta historia para que no se me olvide, principalmente a mí, porque es una historia que escuché, que me gustó, que soñé, que le pasó a alguien, ¿no? Entonces yo la quiero conservar para mí, y ya que la tengo para mí, digo, quiero también compartir esta historia con alguien más, y ya busco un formato en el cual pueda compartir esa historia. Yo creo que mis principales búsquedas han sido eso, la preservación de las historias y también el registro de cierto momento en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, con mi primera novela, con Perra Brava, lo que yo hice fue registrar ese momento en el que Monterrey se quebró. Fue aproximadamente entre el 2007, 2010, Monterrey era uno, viene entonces la guerra contra el narco, se vuelca todo, la sociedad entera está en peligro y este Monterrey que existía antes deja de ser, ¿no? Por ejemplo, cuando vi,
se me fue el nombre de la película, Los Tercos, ¿cuál es el nombre? Ya no estoy aquí. ¿La de los qué? La de Los Tercos, estos muchachos en Monterrey. No sé, esta nueva película que acaba de salir en Netflix, sí, claro. Creo que Ya no estoy aquí. Uh-huh. Trata también de ese momento en que se rompe la ciudad, ¿no? Que aunque estamos viendo reflejadas pandillas que combaten con otras pandillas, están conservando cierta inocencia, y en el momento en que entra totalmente el narco, el ejército a la ciudad, esa inocencia se rompe y ya los crímenes son otros, ya son unas situaciones mucho más fuertes, y Monterrey deja de ser lo que era para convertirse en esta ciudad terrible. Entonces a mí me gusta el registro de los tiempos, el registro de los momentos específicos en donde hay algún parteaguas en algún momento, ya sea en la vida de un personaje, de un protagonista o de una ciudad. Ya consulté en quien nos salva de todos estos momentos complicados, que es Google, y dice que la película se llama Ya no estoy aquí y que es dirigida por Fernando Frías. Es a lo que te refieres, ¿verdad, Orfa? Sí. Ahora, en una ciudad como Monterrey, en un ambiente como el que has descrito de Monterrey, ¿qué es ser escritora como tú? ¿Eres un bicho raro? Totalmente. Monterrey es una ciudad muy productiva, su gente es muy productiva, ¿no? La gente que no tiene, la gente tiene un oficio, un trabajo, y si no lo tiene, vende algo, produce algo, lo lleva, lo vende, intercambia. Siempre la gente regiomontana está creando cosas. Entonces, que en esta ciudad haya personas que no están creando para un bien económico inmediato, es una situación rarísima. Incluso a veces estamos creando para un bien económico que nunca va a llegar, ¿no? Porque no lo sabemos. Podemos invertirle 2-3 años a una novela y no sabemos si alguna editorial la va a contratar, si la contrata a la editorial, no sabemos si se va a vender. Entonces sí es ser un ente muy extraño en esta ciudad que siempre está produciendo dinero. Ser escritor es ser antisistema totalmente. ¿Y cómo surgió esa flor extraña en Monterrey? O sea, tú, Orfa. Pues yo creo que ya es algo biológico, no sé. Yo desde antes de aprender a escribir ya agarraba las latas de la cocina y escribía, ¿no? Así, manteca, copiaba las palabras, las copiaba en una libreta, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado contar historias, escribir historias, y yo creo que ha sido más fuerte ese deseo que la presión de estar produciendo, generando dinero, creando un bien que se puede palpar con las manos. No sé, tal vez también tal vez tiene que ver con que tuve una familia en la que mis papás son lectores y hubo libros siempre al alcance de mis manos, y supongo que también tiene que ver con eso. Orfa, vi que tu más reciente novela te tomó alrededor de 10 años para escribirla. Cuéntanos cuál fue ¿por qué te tomó tanto? ¿Qué fue lo difícil o lo complicado para escribir durante 10 años una novela? Fue muy complicado, fíjate, porque esa novela yo la empecé a escribir como en el 2006. Entonces sabía de qué quería que se tratara esa novela. Yo quería que de repente una chica que creía que había sido huérfana, una chica que creció así como huérfana toda la vida, que de repente se enterara de que su mamá estaba viva, que ella no era huérfana. Entonces eso empezó como un cuento, pero ese cuento fue creciendo, se fueron añadiendo personajes. Si existía una madre, también tenía que haber habido en algún momento un padre. Cómo fue la infancia de esa niña. Entonces empezaron a crecer las anécdotas, el número de personajes, y todo se fue extendiendo, y lo que iba a ser un cuento se convirtió en una novela. Y en algún momento paré y supe que yo no estaba lo suficientemente preparada aún, no tenía todavía un estilo para escribir esa historia.
precisamente esa historia, entonces hice una pausa, escribí Perra Brava, que fue mi primera novela, se publicó y todo, y cuando retomé Loba, pues fue muy complicado porque la había dejado años atrás, la revisaba y había párrafos, capítulos que había escrito 4, 5, 6 años antes y ya no correspondían a mi estilo actual, ¿no? Entonces, volver a escribir todo, sí fue una novela muy compleja porque a cada razón de ser se le va añadiendo un personaje y cada personaje va trayendo su propia psicología, sus propios motivos, sus situaciones y fue creciendo, se convirtió en una cosa de casi 300 páginas, pero ya quedó. Padrísimo. Bien, la verdad es que vivimos en México en una especie de chilangocentrismo y que me disculpen mis compañeros a quienes tanto quiero, a la Ciudad de México y toda su vida intensa, cultural, política, mediática, todo, pero Orfa, ¿has sentido una especie de discriminación de ese chilangocentrismo hacia una literatura como la tuya? No creo. Bueno, sí viví algunos años en la Ciudad de México después de que terminé la carrera de letras. Estuve viviendo allá algunos años. Tuve mi formación como editora en la Ciudad de México. Y creo que a pesar de que ya dejé la Ciudad de México, que estoy ahora otra vez en Nuevo León desde hace varios años, creo que eso no ha sido un impedimento para que yo pueda seguir escribiendo y publicando y teniendo presencia en medios, ¿no? Tal vez sí ayudó que al inicio yo estaba allá, pero independientemente de eso, pues creo que el escritor que esté creando una obra que sea interesante, que sea propositiva, va a lograr darse a conocer, esté en la Ciudad de México, en Yucatán o en Baja California. O sea, creo que la obra va a llegar a su público, va a llegar a sus lectores en el momento en que tenga que ser así. ¿Y existe la posibilidad de descentralizar realmente México, de la Ciudad de México, en donde pues todo virtualmente se concentra? Y de ser así, ¿cuáles son los primeros pasos que se deberían tomar? Más allá del de decir, bueno, es que hay que apoyar la literatura en otros estados, en Querétaro, en San Luis Potosí, etcétera, pero pues no realmente en Querétaro y en San Luis Potosí no existe el mismo nivel o el mismo porcentaje de escritores exitosos, y los exitosos, muchos de ellos se mueven a la capital. Pues mira, realmente no se ve tan fuerte ese centralismo porque, por ejemplo, la literatura del norte ha tenido mucho auge, ¿no? Últimamente, en los últimos años, tenemos a David Toscana, Eduardo Antonio Parra y un sinfín de escritores, Elmer Mendoza, ¿no? Que le han dado mucho realce a la literatura del norte y Julián claro, Herbert. no es una competencia. ¿Mande? Julián Herbert. Claro, Julián, no es competencia, no es el norte contra Ciudad de México y contra el sur, pero creo que cada área del país está diciendo lo que está pasando, lo que están contando, ¿no? Entonces, ahora que estamos en un mundo tan globalizado, en un minuto podemos comprar un libro de un autor de cualquier parte del país o cualquier lugar del mundo y ya no es como un criterio de, ¿de dónde? De la Ciudad de México, sí lo compro. No, simplemente nos interesa la historia, lo compramos, ¿no? Consumimos el libro, pero sí hay una presencia muy fuerte de la literatura en los estados, en la Ciudad de México, entonces no veo en realidad un problema de centralismo, al menos en esta área, en la literatura. Claro. Orfa, ¿por qué crees que somos un país que no lee mucho, ¿no? Creo que el promedio es un libro o medio libro al año, una cosa así. ¿Qué recomendación o qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a leer, pero que no sabe dónde o que no sabe exactamente qué leer? Sí, la lectura debe empezar por gusto, ¿no? Y no por una dosificación como si fuera un medicamento, no esto de lee 20 minutos al día, no, o sea, tú agarra un libro y si no te gusta, bótalo, regálalo, déjalo en el bote de la basura y agarra otro, ¿no? Y si quieres leer 5 minutos o 2 horas,
pues es decisión propia, pero lo principal que hay que dejar muy claro al intentar fomentar el hábito de la lectura es que tiene que ser por gusto pleno. O sea, si el chiquillo quiere empezar a leer historietas, qué bueno, que lea historietas o Harry Potter o libros de superación personal, que lea, y ya después el gusto se va a ir pues dulcificando, haciéndose más selecto, ¿no? Ya para tener otro tipo de lecturas. Habrá quien llegue a leer literatura muy compleja y habrá gente que no. Y no es un lector de literatura, no es mejor lector que un lector de cómics. Todos somos lectores y punto, ¿no? El chiste es que no se obligue, por ejemplo, los niños, que no se les obligue a leer, sino dejar los libros ahí, tirados por ahí, al alcance de la mano de los niños, y ya el chiquillo sabrá si agarra un libro o una enciclopedia. Yo empecé leyendo enciclopedia, la Salvat Roja que tenía mi papá, fue lo que yo empecé, y yo me emocionaba no sabía leer, no entendía nada, pero me emocionaba con las pinturas y me emocionaba con las fotografías de gente así de siglos pasados y gente muy vieja. Yo decía, ¿qué es esto? Y luego la anatomía de la rana, o sea, todo revuelto en un mismo libro. A mí me parecía alucinante, ¿no? Entonces, no sabemos qué libro va a despertar la curiosidad en el niño, por eso hay que dejarle a su alcance lo que sea y no imponerle, no, tienes que leer el de Pulgarcito, porque no, que lea o que ojee, que vean, y ya el niño aprendiendo a leer irá decidiendo cuáles son sus gustos. Y lo mismo pasa con el lector adulto, no podemos imponerle así de, no leas Corintellado porque eso es novela chafa, no, lee esta. No, que cada quien lea lo que le vaya interesando y que avance hasta donde quiera. Claro. Orfa, la mayoría de tus personajes femeninos en los libros buscan la libertad, buscan liberarse, pero se encuentran con muchos obstáculos en un país lleno de violencia, lleno de todo lo que ya conocemos, ¿no? ¿Tú cómo crees que la mujer mexicana puede liberarse o puede librarse de todo, liberarse tal cual, cuando no podemos ni salir, a veces no podemos ni salir a la calle solas? O sea, cuando las cosas básicas que cualquier ser humano debería de poder hacer, nosotras constantemente tenemos un miedo de que algo nos pase, ¿no? Alguna vez leí que una mamá decía que cómo se criaba mujeres fuertes e independientes cuando nos da miedo hasta mandarlas a la esquina, a la tienda, solas. ¿Cómo crees que la mujer mexicana puede liberarse? Es una situación muy compleja porque aparte de que la mujer mexicana tiene una gran adversidad a su alrededor, también tiene su propia carga de conciencia que se le ha implantado, ¿no? Entonces, así como tiene miedo de salir a la calle, también tiene esta carga de tienes que ser, el deber ser, que siempre se le está imponiendo a la mujer, esposa, madre, esto, responsable, Y pues en realidad es una pregunta muy amplia porque, por ejemplo, tú y yo que vivimos en ciudad, no estamos expuestas a lo que vive una muchachita que vive allá en la sierra, que camina 3 kilómetros para ir a conseguir agua, ¿no? Entonces, del norte a sur del país, la situación de la mujer va cambiando, ¿no? Tiene muchas variantes. Pero independientemente del problema de seguridad, que es complicado y todo eso, uno de los primeros pasos de la liberación de la mujer es el autocuestionamiento y poder desligarse del sentido de obediencia. A ver, ¿yo debo ser qué? O sea, ¿por qué debo ser esto? ¿Por qué debo ser madre? ¿Por qué debo ser tal? ¿No? Entonces, ese cuestionamiento debe estar implantado desde las niñas, desde los 3 años se les debe enseñar, o desde la edad que puedan empezar a tener conciencia, se les debe enseñar que deben cuestionarse todo, ¿no? Y especialmente aquello que se les impone. Y entonces la mujer que llegue a ser madre va a ser madre porque así lo decidió, porque así lo quiso, porque así lo añoró, y no porque la sociedad y la familia se le están pidiendo. Entonces, uno de estos primeros pasos de la libertad debe ser
eso, el preguntarse y el poder llegar a la desobediencia. Orfa, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de conocerte visualmente y platicar contigo, pero sí, estamos cerrando estas pláticas preguntándoles sus 3 escritoras favoritas, por favor. Ya oí las escritoras que estaban comentando hace rato y es que somos muchas. Bueno, yo me concentro en las mexicanas, las contemporáneas, somos muchas y muy buenas, ¿no? Pero creo que nuestras grandes maestras fueron estas escritoras del siglo pasado que ya mencionaron, Nelly Campobello con Cartucho, Las manos de mamá, Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, ¿no? Que quien decía ahorita, creo que Rosa Beltrán fue quien dijo que no tenemos como una gran novela mexicana, ¿no? Por ejemplo, tal vez podríamos decir que la gran novela mexicana es Los recuerdos del porvenir, ¿no? ¿Por qué no? Y Rosario Castellanos, que indiscutiblemente ellas nos han abierto las puertas a las que seguimos después, y creo que ellas son de las más grandes escritoras mexicanas. Bien, pues Orfa, muchas gracias, de verdad, gracias por esta plática contigo. Un placer, Orfa, muy amable. Un placer, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Y ahorita vamos a ver qué vino marida con tu literatura y tu persona, según la sommelier. Gracias, Orfa, hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Ingeniero técnico, ingeniero, y ahora sí. viene Elisa a enseñarnos el vinito que va a maridar con esta autora. Cuéntanos. Este es un Grenache, se llama Sacro. No, es Pagano. Pagano. Es un vino Grenache 100%. Las notas son como muy piloncillo, como 12 meses en barrica. Este también es un vino, se llama La Lomita, que es hermano de la Carrodilla. Otra cosa que se me olvidó mencionar de los vinos veganos es la clarificación. Clarificación. Ajá, llevan un proceso al momento de o sea, como en el sombrero, en la parte de destilación, en el proceso de la uva de convertirse en líquido, o sea, ya en vino, lo clarifican algunas veces con huevo o con huesos de pescado, y también omiten esa parte en lo vegano. Eso sí, nunca. Era un super paréntesis que tenía que mencionar. Esto es igual de la Carrodilla, también es biodinámico, es orgánico. La verdad, este es un vino increíble. Yo en ella noté 3 puntos que decía que era como igualdad, justicia y mucho amor. Okay. Y creo que es una parte de esa, porque aparte pues se llama Pérez Castro, el que es el dueño de la vinícola, y él se enfocaba mucho en lo familiar, porque este es un ranchito súper bonito y es muy familiar. De hecho, hay otra que se llama Sacro, que si las juntan hacen como podríamos decir como un cuadro diferente, y es de un artista tijuanense que se llama Jorge Taeche, creo. Y la verdad está muy padre ese concepto. Oye, me encantó porque desde que la vi, no sé si se vea muy bien, pero es una botella cuadrada. O sea, ¿lo acerco? No, creo que ahí se ve, no sé Sí, si se ve o no. no es redonda, sino... No es redonda, sino es cuadrada, entonces desde ahí ya se me hizo un vino saliendo un poco de los estereotipos. Me encantó. Oye, dijiste una palabra que la verdad no sabía qué era. Biodinámico, ¿qué es eso? El tema de que se basan como a lo astral, la luna, las estrellas, todo el movimiento, porque igual que no tienen contacto, que solamente es la tierra lo que da. O sea, que hacen este vino conforme a lo astral. Exacto, y está como en ciertos puntos su viñedo ubicado. Los toman, o sea, y al momento igual de la recolección lo pasan a su bodega, pudiéramos decir, donde está dando vueltas, donde no tiene contacto, y van directo al tanque. O sea, este vino no tiene ningún tipo de contacto con el hombre en cuanto a manita. Ajá. O sea, ya si le pone barrica 12 meses, pero lo que quieren es expresar lo que da la tierra. Es uno de los puntos más importantes como de la Carrodilla y de la Lomita. Ok. Bueno, pues entonces vamos muy bien, Elisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias, muy amable.